Capítulo 16. John aún no podía creer lo que había sucedido. Al despertarse, se había dado cuenta de que Molly no estaba junto a él en la cama, y había supuesto que una pesadilla le había hecho abandonar la alcoba. Pero jamás hubiera imaginado que la pesadilla sería verla de pie ante él, con la cara manchada de lágrimas y de sangre, y con una expresión en el rostro que John no supo identificar. Era como si estuviera en shock, o en una especie de sueño donde su mente se había refugiado para alejarse de lo que fuera que le había sucedido. John deseaba que le contara todo, pero al ver el destello de miedo en sus ojos, supo que lo que más necesitaba en ese momento no eran sus preguntas, sino sus abrazos. Por eso, se le acercó despacio para no asustarla más, y tras dejar el quinqué encima de un aparador, la abrazó con todas sus fuerzas. Solo entonces se percató de que ella había pasado por algo terrible mientras él dormía, y la culpa volvió a destrozarle el corazón. Él le había jurado que la protegería y la cuidaría, y a pesar de eso, ella había estado en peligro sin que él ni siquiera se hubiese dado cuenta. Queriendo apartar el dolor que sentía en su pecho, la abrazó con más fuerza. Si antes tenía alguna duda de sus sentimientos por Molly, ahora estos estaban claros, pues de solo pensar en perderla, una angustia insoportable le asfixiaba. Amaba a esa mujer contra todo pronóstico, a pesar de haber luchado contra ese amor con todas sus fuerzas. Sin embargo, nada pudo hacer cuando su corazón clamó por ella, y cuando entre sus brazos se sintió renacer. John y comprobó complacido que ella se relajaba entre sus brazos. Ninguno de los dos había admitido aún con palabras que amaba al otro, pero resultaba más que evidente cuando estaban juntos. Quizá ella también se sentía sobrepasada por sus inesperados sentimientos, igual que él, o tal vez no se atrevía a decírselo. Fuera como fuese, John juró en ese mismo instante que ni el miedo, la vergüenza o la indecisión volverían a interferir entre ellos. No cuando ella estaba pasando por tanto y lo necesitaba. A su memoria vino el recuerdo de su esposa, y por primera vez no se sintió culpable por amar a otra mujer que no fuera ella. Quizá el haber creído escuchar su voz en el viento lo cambió todo, y ahora estaba preparado para dejarla partir. Eso sí, pasara lo que pasase, Elisa siempre ocuparía un lugar en su corazón. Pero ahora, con Molly entre sus brazos, era el momento del presente y de saber qué había sucedido. Por la forma en que temblaba y se aferraba a su abrazo, debía de ser algo grave, pues de sobra sabía que su esposa no era una mujer asustadiza. Tranquila, ya pasó todo. Él estuvo aquí. ¿Quién? El indio. Al volver a escuchar ese apelativo, John se tensó, pues no conocía a nadie con ese apodo. ¿A quién te refieres, Molly? ¿Se trata de alguien del pueblo o del rancho? No, él es quien secuestró a Mary. Los peores temores golpearon a John, pues ahora entendía el miedo de Molly. El hombre que había secuestrado a Mary había estado en su casa, a solas con su esposa. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y sintió el deseo de ir tras ese desconocido y golpearlo. De pronto, él recordó. La sangre. ¿Te lastimó? John se juró que si así fuera, lo encontraría y lo mataría con sus propias manos. No, esta sangre no es mía, le respondió ella sin poder dejar de llorar y de abrazar a su esposo. Necesitaba su calor y seguridad, no solo para darle fortaleza, sino para apartar las imágenes de Mary con ese hombre que parecía no tener alma. John deseaba palpar su cuerpo para asegurarse, pero confió en las palabras de Molly. ¿Estás segura de que la sangre no es tuya?, le preguntó, tratando de esconder su miedo. Lo mordí, pero él amenazó con lastimar a Mary si volvía a hacerlo. John cerró los ojos al saber el dolor que esa amenaza había causado en su esposa, pues a él mismo le había causado terror. En ningún momento había creído que alguien pudiera dañar a Mary mientras permaneciera en el rancho, pero ahora ya no estaba tan seguro. No con un hombre como ese, capaz de secuestrarla ante los ojos de todos y de colarse en una casa vigilada. ¿Pero qué clase de hombre podía hacer algo así? Fue entonces cuando comprendió las palabras de su esposa. No le estaba diciendo que había reconocido al extraño y que éste se llamase indio, sino que lo era. ¿Dices que era indio? Molly asintió y sumergió a ambos en el silencio. ¿Cómo lo sabes? Porque me dijo que me reuniera con él dentro de 2 lunas. Y también porque mantuvo la calma, incluso cuando le mordí con todas mis fuerzas. Un escalofrío de espanto sacudió el cuerpo de John. Ese indio no solo tenía a Mary, sino que quería poner a Molly en peligro. ¡Jamás!, gritó su mente con todas sus fuerzas.
Al sentir que a Molly le fallaban las piernas, la cogió en brazos, y dudó si llevarla de nuevo a la cama. Sin embargo, el miedo con que ella lo miró, le dejó muy claro que no la iba a dejar sola, y menos aún a mantenerla apartada de todo lo que iba a suceder ahora. Resignado, la condujo hasta la cocina y la sentó en una silla, para después regresar a por el quinqué y un chal para Molly. Sabía que en cuanto Frank viera luces en la casa, iba a acercarse para comprobar lo que sucedía, y no quería que su esposa se sintiera avergonzada ante su presencia, al llevar puesto solo un camisón. Decidido, comenzó a encender luces y avivar el fuego para poner una tetera. Después, limpió la sangre de la cara de Molly para que al llegar Frank no se asustara y creyera lo peor. Como esperaba, Frank no tardó ni 5 minutos en llamar a la puerta. «Adelante, pasa». John no necesitó preguntar quién era. «¿Ha pasado algo?», preguntó Frank mientras observaba cómo John se dirigía hacia la tetera y la apartaba del fuego. Después, sin dar importancia al temblor de su mano, sirvió un té a su esposa como si todo estuviera bien, y en sus caras no se reflejara el espanto. «El hombre que se llevó a Mary ha estado aquí», dijo John sorprendiendo a Frank, pues ni siquiera se había vuelto para mirarlo. «¿Aquí? ¿Dónde?», preguntó Frank sin entender, pues él mismo había estado de guardia alrededor de la casa y no había visto ni oído nada. Solo un poco de movimiento en el interior, que no creyó importante. «En el rancho, en la casa, en la puta cocina», replicó John enfadado, sin poder contenerse, aunque ante el respingo de Molly, se arrepintió de su arrebato y de haber alzado la voz. «Es imposible. Nadie ha dejado su puesto y no hemos visto ni un alma». John respiró hondo para tratar de calmarse, y después miró con gesto grave a Frank. «Te puedo asegurar que ese hombre ha estado aquí». «Yo tampoco lo vi llegar», declaró Molly. «Solo escuché algo y creí que se trataba de una alimaña. Pero cuando me acerqué para ver qué era, él me pilló por sorpresa y me tapó la boca con una mano». Era más que evidente su miedo, así como su valentía al hablar del asunto mientras seguía temblando. «¿Le vio la cara?», preguntó Frank, esperanzado. «No», le contestó ella con desánimo. «Molly cree que por su forma de hablar era indio», le dijo John a Frank, el cual mostró enseguida interés por este dato. Eso explicaría muchas cosas. Frank entendía ahora cómo era posible que el extraño hubiera pasado entre los vigías sin ser visto. También sintió un hormigueo en su cabellera al saber que un indio había estado cerca. Uno con malas pulgas, y que podía haber causado alguna muerte. De pronto, Frank sintió el deseo de acercarse a cada puesto de vigilancia, para comprobar si los hombres estaban bien. «También me dijo que me reuniera con él dentro de 2 lunas», añadió Molly, llamando la atención de los 2 hombres sobre ella. Por algún motivo que no atinaba a saber, una voz en su interior le pidió que no les dijera el lugar donde tenía que encontrarse con ese hombre. «2 lunas, ¿eh?», afirmó Frank mientras se pasaba la mano por la nuca. «¿No le dijo dónde?». «No», mintió Molly, sintiéndose culpable. «Me imagino que dejará algo en algún lugar, indicando el sitio cuando llegue el momento», aseguró John, aunque su mirada guardaba un indicio de recelo. «Le diré a los muchachos que estén atentos». «¿Qué pasa si no deja alguna señal?». Molly sabía que el indio nunca lo haría, y deseaba saber lo que pensaba hacer John si esto sucedía. Frank alzó la mirada para encontrarse con la de John. Este lo miró fijamente, como indicándole que tendrían que hablar pronto de ese asunto, pero no en ese momento, delante de Molly. «No debes preocuparte por eso. Me encargaré de este asunto, y me aseguraré de traer sana y salva a Mary». «Pero ese hombre pidió expresamente que fuera yo», protestó ella. «No voy a hablar más de este asunto, Molly. Es demasiado peligroso para que tú vayas», le dijo John con voz calmada, aunque por dentro rugía. «No puedes hacer eso». Molly soltó en el acto la taza de té y se puso de pie enfadada. Fue entonces cuando Molly agradeció haberle mentido. De no haber sido así, John habría impedido que ella se acercara al barranco, sin darse cuenta de que al hacerlo ponía en peligro a Mary. Sabía que John lo hacía por su seguridad, pero ahora estaba en juego la vida de Mary, y no podían arriesgarse. Ella era la única que había sentido el pulso firme del indio mientras sostenía el cuchillo en su cuello, así como su frialdad al hablar con ella. Era, sin lugar a dudas, un hombre sin alma ni corazón, que no dudaría en matar a un bebé inocente si no se cumplían sus exigencias. Asustada, decidió que ella tendría que engañar a John y ocuparse de este asunto, aunque para hacerlo tuviera que mantener el engaño.
Por su parte, Frank sintió el deseo de salir de esa cocina cuanto antes, al ver el enfrentamiento de la pareja. Debía reconocer que la asustada Molly había desaparecido, y ahora tenía ante él una decidida guerrera, dispuesta a ganar esa batalla. Y como imaginaba, la batalla no tardó en explotar. «Voy a ir», declaró Molly exaltada. «Y ni tú ni nadie va a impedírmelo. No voy a permitir que te pongas en peligro. Iré yo, y no se hable más». «De eso nada», le contestó ella cruzándose de brazos. «No pienso dejar que Mary corra ningún riesgo por una tontería tuya». ¿Tontería? ¿Que no te quiera poner en peligro es una tontería? A John le costó mantenerse quieto y no zarandearla para que entrara en razón. Esa mujer cabezota lo estaba enfureciendo, y si no lograba convencerla, se la llevaría escaleras arriba a la fuerza para encerrarla en el cuarto. Idea que cada vez le parecía más sensata. «Sabes a lo que me refiero», repuso Molly tratando de calmarse para no clavarle a John las uñas en la cara. ¿Cómo podía ser tan cabezota? ¿Acaso él no entendía lo peligroso que era ese indio? ¿Y si le hacía algo a Merian, no acudir ella como le había ordenado? Claro que lo sé, y por eso no vas a ir. Pero... John cortó su queja alzando la mano. ¿No te has parado a pensar que ese hombre no ha pedido nada? De pronto Molly se quedó en silencio al darse cuenta por primera vez de ese detalle. Era cierto que había algo extraño en que un secuestrador no pidiera un rescate. De hecho, solo le había exigido que fuera ella sola. ¿Pero para qué? Cualquiera que conociera un poco a John sabría que no le permitiría ir a ese lugar, ya fuera sola o acompañada de todo un ejército. Tiene razón. Eso es algo extraño, convino Frank, que hasta entonces se había mantenido al margen. Después miró a Molly y le preguntó: ¿Estás segura que no le pidió que llevara algo? Molly comenzó a recordar el encuentro, por muy desagradable que fuera. Recordó su mano, su voz, y cómo le aseguró que tenía a la niña. También recordó su comentario de lo lista que era por permanecer callada, y su amenaza de ir al barranco, o Mary acabaría entre las rocas. Por último, se acordó del mordisco y del asco que sintió al saborear la sangre de ese extraño. Pero por mucho que intentara recordarlo, no le había pedido un rescate, ni que llevara algo a cambio de la niña. ¿Por qué no me pidió un rescate?, preguntó ella, ahora más asustada en no comprender lo que estaba pasando. Antes, estaba aterrorizada por el encuentro, pero tenía la esperanza de que en 2 días Mary estaría con ellos. Pero ahora... No lo sé. Intento pensar qué motivos tiene ese hombre para secuestrar a Mary, pero solo se me ocurre un rescate o un chantaje. ¿Chantaje?, dijo Molly. John, sabiendo que no podía guardarse sus temores. No cuando la mirada de su esposa clamaba por respuestas con desesperación. Tengo la corazonada de que todo esto lo empezó Curtis. Creo que él contrató a ese hombre con la finalidad de secuestrar a Mary, y así obligarme a firmar las escrituras de propiedad de la parcela que quiere. ¿Crees que Curtis está utilizando el secuestro de Mary para hacerse con esas tierras? John asintió, apesadumbrado, al sentirse culpable de la desaparición de la pequeña. Así es. Pero solo puedo suponerlo, ya que Curtis se ha marchado del pueblo y no podemos interrogarlo. Molly al saber que todo se estaba complicando. Pero, si tienes razón, ¿por qué pidió ese hombre que fueras tú y no yo?, dijo John. Eso es lo que no me cuadra. Si yo voy, podría obligarme a firmar, pero tú... Molly asintió al comprender a qué se refería John. Desde su punto de vista, entendía que él no se fiara y sospechase de la petición del indio. El problema era que por mucho que John se negara, no tenían más opción que obedecer sus órdenes, si querían recuperar a Mary con vida. Y si para hacerlo tenía que ir ella sola, así lo haría. Sabía que por mucho que insistiera en ello, y se pasaran las 2 lunas cavilando en qué podía querer ese hombre, nunca conseguirían saberlo. Por lo que Molly decidió callarse sus pensamientos y simular estar de acuerdo con la teoría de su esposo. Sin embargo, no estaba segura de haber logrado que John lo creyera, pues éste la observó como si supiera que tramaba algo. La idea de que él lo hubiese notado hizo que algo dentro de ella se alegrara, pues eso significaba que él empezaba a conocerla. Algo que nunca antes nadie había conseguido, pues solo la habían visto como una herramienta de trabajo o de burla. Sin embargo, ese hombre, que hasta hacía poco ni siquiera sabía que existía, se preocupaba por ella, y le daba todo el cariño que su alma pedía. Aunque, quizá, algún día, ese amor sería lo bastante fuerte como para convertirse en palabras. Y así escucharía por primera vez en su vida que alguien le decía que la amaba.
Será mejor que vuelvas a la cama. Frank y yo tenemos mucho de qué hablar. La voz de John hizo que Molly lo mirase a los ojos, donde vio una mezcla de preocupación y cariño. Molly movió la cabeza en gesto afirmativo, al notar ahora, una vez más calmada, que el cansancio y el estrés por lo ocurrido se apoderaban de su cuerpo. Frank, espérame aquí. Voy a acompañar a Molly a su habitación, dijo John con acento tenso. No hace falta, puedo sola. Tú quédate con Frank y comprueba que nadie esté herido. Él se le acercó y la besó en la frente, para después ver cómo se alejaba de él con paso cansado. Molly, la llamó. No tienes de qué preocuparte. Dejaré a alguien vigilando la casa y yo regresaré enseguida. Como respuesta, Molly le sonrió y aceptó agradecida. Después, se marchó dejando un dulce sabor en la boca de John, al saber que ella confiaba en él. ¿De verdad crees que la has disuadido de que no vaya? Le preguntó Frank cuando se quedaron a solas. No lo he creído ni por un segundo. ¿Entonces? Tendré que buscar la forma de hacerlo. No quisiera estar en tu pellejo, aseguró Frank mientras se dirigía a la puerta de salida. John se quedó callado unos segundos, hasta que por fin siguió a Frank hacia el exterior. Ahora estaba demasiado ocupado para pensar, pero cuando dejara todo revisado y asegurado, se ocuparía de convencer a su esposa.